Cuentos leídos para vos. Luna, un rayo de sol. Raúl Gandini. Capítulo 1. El encuentro y la elección de Luna. Desde hacía tiempo, mis hijas me pedían una mascota. Yo, con la firmeza que da el miedo a lo desconocido, les negaba el deseo una y otra vez. Sin embargo, en mi interior, la idea había germinado mucho antes, el anhelo silencioso de compartir la vida con un ser que trajera alegría y ternura al hogar. La oportunidad se presentó cuando supimos del nacimiento inminente de una camada de cockers. La madre, Lupe, aguardaba con paciencia el milagro de la vida. Y yo, junto con mi esposa, esperaba también, con esa ansiedad evidente, el instante en que el destino nos entregara a quien habría de marcar nuestra historia. El día llegó. Lupe, radiante y serena, había dado a luz 5 cachorros. Al entrar en la habitación, un murmullo de pequeños latidos y respiraciones nos envolvió. Era un mundo diminuto y perfecto, en el que cada mirada encontraba la inocencia de un comienzo. La elección parecía imposible. ¿Cómo decidir entre tanta pureza? Entonces, casi como un pacto con lo invisible, le dije a mi esposa: el primer cachorro que se acerque a mí, ese será el nuestro. Y ocurrió. Entre titubeos de patas torpes y ojos recién abiertos al misterio, una pequeña se acercó, rozando apenas mi mano, como si supiera desde siempre que nos pertenecíamos. Se llamará Luna, dijo mi esposa, con una sonrisa que iluminó la sala. Aún faltaban días para el destete, por lo que mis hijas no sabían nada. Guardábamos el secreto como un tesoro, sabiendo que, en ese preciso instante, Luna ya había comenzado a ser parte de nuestras vidas. Capítulo 2. La sorpresa para mis hijas. Llegó el día señalado. Con mi esposa fuimos a buscar a Luna, que ya había dejado atrás la fragilidad del destete. En mis manos llevaba una pequeña caja, como si guardara dentro de ella un secreto capaz de cambiar nuestras vidas para siempre. Quise darles a mis hijas una sorpresa. Un instante que quedara grabado en sus memorias con la fuerza de lo inolvidable. Con cuidado, coloqué a Luna dentro de la caja y la dejé frente a la puerta de nuestro departamento. Luego entré, disimulando la emoción que me desbordaba el pecho. Me parece que hay ruidos en la puerta, dije, con la naturalidad fingida de quien prepara un milagro. Ellas corrieron, ansiosas. Abrieron y de pronto el universo se detuvo. Allí estaba Luna, temblorosa y asustada, con sus ojos brillando como 2 luceros tímidos en medio de la penumbra. La sorpresa se volvió un río desbordado de emoción. Mis hijas la tomaron con delicadeza, como si sostuvieran entre sus manos algo sagrado. Yo, jugando a la seriedad, me acerqué y pregunté con gesto adusto: ¿quién habrá hecho semejante broma? Habrá que devolverla. Sus caritas se transformaron. Apretando la cajita contra el pecho, negaban con la cabeza. Los sollozos brotaron como cascadas incontenibles. Mi esposa y yo nos miramos, y sin poder resistir más, nos unimos a ellas en un abrazo apretado donde cabíamos todos: mis hijas, mi esposa, yo y Luna. Las lágrimas se confundieron, hechas de risa, ternura y alivio. Con la voz quebrada, apenas pude pronunciar: es de ustedes. En ese instante supe que Luna había encontrado su hogar, y que nuestras vidas jamás volverían a ser las mismas. Capítulo 3. Las ancianas y Luna. Luna creció rápido, llenando la casa de pasos, juegos y silencios compartidos. Nuestro departamento parecía mágico. Cada rincón se iluminaba con su presencia, y las noches eran menos frías con el calor tibio de su cuerpo junto a mí. Pero no todos entendían esa magia. En el edificio donde pasábamos las vacaciones, las reglas eran claras: no se permitían mascotas. Las guardianas de ese orden eran 2 ancianas de gesto agrio, que no disimulaban su disgusto. En el ascensor, en los pasillos, en el hall, repetían a viva voz que los animales no eran bienvenidos. Luna, sin saber de prohibiciones, las quería saludar, siempre con un leve movimiento de cola, como si estuviera convencida de que algún día ganaría su simpatía. Yo le hablaba en voz baja, como quien comparte una travesura con su mejor amiga. Tenemos que tener cuidado, que no nos descubran, le decía. Un día,
Bajaba con Luna para que correteara por la plaza. Al llegar a la planta baja, vi por la mirilla del ascensor las siluetas de las ancianas esperando para subir. Rápido, trabé la puerta y subí al primer piso. Bajamos por la escalera y, mientras el ascensor descendía, escuché sus voces cargadas de veneno. La gente que ha venido es maleducada. Luna me miró con esos ojos brillantes que parecían entenderlo todo. Yo la abracé y reí en silencio. En ese instante comprendí que no solo éramos cómplices. Ella era mi aliada, mi alegría escondida, mi pequeña rebelión contra la rigidez del mundo. Capítulo 4. La casa encantada. A la mañana siguiente, el sol recién asomaba sobre los tejados cuando Luna y yo salimos a correr. Ella, feliz, saltaba a mi lado como si el mundo fuese una fiesta dispuesta solo para nosotros. Sentía en esos momentos una complicidad única, la certeza de que corríamos juntos hacia un mismo horizonte. Cerca del departamento había una atracción turística, la llamada La Casa Encantada, un lugar que mediante ciertos trucos desafiaba la fuerza de gravedad. Su dueño, muy celoso de su espectáculo, había cubierto toda la vereda con una alfombra verde impecable. Y allí, en un descuido, Luna decidió dejar su huella. Con la inocencia de quien no conoce prohibiciones, orinó sobre aquella alfombra que era un tapiz sagrado para su dueño. El hombre apareció al poco rato, furioso. Luna y yo, sin pensarlo dos veces, escapamos hacia la esquina. Yo reía en silencio, con el corazón latiendo a mil, mientras ella me seguía agitando sus orejas como banderas en el viento. El dueño, desorientado, preguntaba a gritos quién había sido. Entonces, un cuidacoches que había presenciado la escena, me señaló sin piedad. «Fue aquel, fue aquel». El pobre hombre quedó 2 horas esperando nuestro regreso. A mí me salvó mi familia, que trajo todo lo necesario para ir a la playa, y así poder escabullirnos de la emboscada. Más tarde, cuando volvimos a pasar por el lugar, la mancha se había extendido como un secreto imposible de ocultar. Cuando llegamos había una mujer que, refunfuñando, limpiaba sin resultados la marca indeleble que había dejado Luna. Sonreí para mis adentros, aunque también entendí que desde ese día debíamos cuidarnos de 3 enemigos de temer: las 2 ancianas y el dueño de La Casa Encantada. Mientras caminábamos hacia la playa, con Luna correteando feliz entre mis hijas, pensé que aquellos instantes, con sus travesuras y complicidades, eran la verdadera magia. Una magia sencilla, hecha de risas, amor y pequeñas aventuras que el tiempo, lo sabía, volvería aún más luminosas en el recuerdo. Capítulo 5. Luna y los antibióticos. Luna siempre estaba al acecho. En un descuido de mis hijas, ella apareció con una paloma en la boca. Seguramente quería jugar. Nos costó mucho arrebatársela, la soltó pero ya estaba sin vida. Se entusiasmó demasiado y murió entre sus fauces. Al poco tiempo de este suceso, Luna comenzó a tener vómitos y diarrea. La llevamos al veterinario, quien recetó antibióticos. Luna, acostumbrada a comer carne, se negaba a tomar los medicamentos y la enfermedad avanzaba. Luna estaba irreconocible, se encontraba sin fuerzas y muy triste. Nuestro estado de ánimo, apesadumbrado, conspiraba contra la solución del problema. Pensé en la carne, compré la suficiente y la mezclé con los antibióticos. La salé y de esa forma, con un engaño, comenzó a sanar. A la semana, Luna era la de siempre. Perseguía a cuanto pájaro se encontraba revoloteando por la zona, y se entrometía en cuanto problema callejero descubría. Capítulo 6. El aguacero. A pesar de todos los recaudos, Luna seguía haciendo de las suyas. Era imposible contener su espíritu libre, esa alegría indomable que parecía hecha para desafiar las normas. En Mar del Plata, más que en ningún otro lugar, había encontrado la libertad, el mar, el aire salobre, la arena como un territorio infinito donde desplegar su inocencia, y debido a estas travesuras, debimos mudarnos a una casa. En la costa, las nubes siempre estaban al acecho, y casi cada día la lluvia se presentaba puntual como una visita conocida. Una de esas tardes, llovía torrencialmente. Mi familia, junto con mi hermana, veía películas en la calidez del interior de la casa. Yo, en cambio, me había sentado afuera, protegido apenas por un alero, contemplando cómo las gotas golpeaban el mundo con su música incesante.
Fue entonces cuando lo vi. Por la calle, bajo el aguacero, pasó un perro empapado, con el cuerpo temblando y la mirada perdida, como buscando a alguien que lo salvara. Murmuré para mis adentros, pensando en Luna y en la suerte que tenía de poseer un hogar donde siempre la esperaban el calor y el cariño. Un arbusto frondoso me impedía seguir la escena, hasta que, de pronto, vi al animal correr hacia nuestra casa. Me levanté sobresaltado y entré con prisa. Lo que vi me dejó sin aliento. Era Luna. Asustada, con su pelo pegado al cuerpo, tiritaba de frío. Con razón no la reconocí. «Luna», exclamamos todos casi al mismo tiempo. «¿Dónde estuviste? ¿Cuándo te escapaste?» No teníamos respuestas. Solo la certeza de que había vuelto de una aventura peligrosa, que quizás pudo costarnos perderla para siempre. La acercamos al fuego, y mientras mis hijas, con los ojos húmedos, la reñían entre caricias y la envolvían en toallas limpias, mi esposa, mi hermana y yo nos miramos en silencio. Sonreíamos, sí, pero dentro de nosotros latía una tristeza callada, la conciencia de lo frágil que era su presencia, y lo insoportable que sería perderla algún día. Al poco rato, Luna ya comía, olfateando curiosa, jugando como siempre, como si nada hubiera pasado. Era la de siempre, luminosa, traviesa, inmortal en su alegría. Y yo, mientras la miraba, me prometí atesorar cada instante con ella, como quien guarda en el corazón un rayo de sol que teme ver apagarse. Capítulo 7. Luna y las gaviotas. Al día siguiente del susto, nos fuimos a la playa. El sol brillaba con fuerza, y el mar, manso, se extendía como un espejo infinito. Luna corría feliz, jugando con las olas que venían a besarle las patas y se retiraban, como si también quisieran jugar con ella. De pronto, su atención se elevó hacia el cielo. Empezó a ladrar con insistencia, con los ojos fijos en el vuelo de unas gaviotas que danzaban en lo alto. «No, tonta, no bajarán», le decían mis hijas entre risas. «Luna, déjalas tranquilas». Pero para ella, aquellas aves no eran un espectáculo distante, sino posibles compañeras de juego. Su corazón ingenuo, y a la vez su instinto de cazadora, la impulsaban a llamarlas, como si con su voz pudiera atraerlas a la arena. Mi hermana Susana, que en los últimos años nos acompañaba en las vacaciones. Uno de esos días soleados, y aprovechando que no había viento, se dispuso a descansar. Armó su reposera, y con los brazos extendidos y los ojos cerrados, se dispuso a tomar sol. Luna, que seguía observando atentamente a las gaviotas, se aprestó para atacarlas. Ellas realizaron un vuelo rasante sobre mi hermana en señal de defensa. De repente, Luna corrió con todas sus fuerzas, trazando una carrera de casi 400 metros, pero antes, saltando, pasó por arriba de mi hermana, abarrotando su cuerpo de arena mojada. Susana empezó a maldecir, y con sus brazos batiéndolos como aspavientos, se retiró a otro lugar para tomar sol. Yo la seguía jadeante, rogando que desistiera de la persecución. Más adelante, descubrí la razón de su empeño. En la orilla, una gaviota accidentada no podía levantar vuelo. Luna se dirigió resuelta hacia ella. Apenas tuve tiempo de interponerme, temiendo por la frágil vida del ave. Logré sujetarla y apartarla, mientras ella insistía, con la mirada ardiente y la cola agitada, en alcanzar lo que creía su presa o su juego. Yo estaba por emprender el regreso sonriendo, recordando la situación vivida con Susana. La até suavemente y emprendimos el retorno. Sin embargo, su espíritu no se rendía. Aún con la correa puesta, seguía ladrando hacia el cielo, como si quisiera convencer a las gaviotas de bajar a jugar con ella. Mientras la observaba, sonreí con ternura y un dejo de tristeza. Pensaba en la ilusión de Luna, en su inocencia incorruptible, en ese deseo imposible que la hacía correr tras lo inalcanzable, y comprendí que en ese afán suyo había también una enseñanza: soñar, aunque sepamos que el sueño nunca descenderá hasta nuestras manos. Capítulo 8. Luna, los girasoles y la policía. Luna era un cascabel de alegría. Cada vez que emprendíamos el viaje hacia Mar del Plata, reclamaba su lugar junto a la ventanilla, con la cabeza asomada al viento como si quisiera saludar al mundo entero. Su pelaje ondulaba al compás de la brisa, y sus orejas largas se movían de un lado a otro, atentas a cada misterio que pasaba junto a la ruta. No había semáforo, árbol o sombra que no mereciera su mirada curiosa.
A un costado del camino, los girasoles parecían girar para seguirla. ¿Viste, Luna, cómo te miran? Le susurré. Tu pelaje dorado los atrae, como si fueras el sol. Ella, ajena a las palabras pero dueña del instante, devolvía la mirada con esa calma sabia que tienen los animales. Así, bajo un cielo limpio, viajamos acompañados por ese ejército amarillo, hasta que unas nubes grises se atrevieron a robarle protagonismo al sol. La ruta, sin embargo, siempre guarda sorpresas. Al promediar el viaje, una mano alzada desde la banquina nos obligó a frenar. Un agente de tránsito, serio y metódico, me indicó que detuviera el automóvil. Tras el saludo, me informó que llevaba las luces bajas apagadas. Yo, convencido de que las de posición eran suficientes, señalé con la mirada la larga caravana de vehículos que avanzaban en sentido contrario en las mismas condiciones. Así comenzó una discusión breve, pero cargada de gestos y silencios. En ese momento, Luna apareció detrás de mí. Sin aviso, se abalanzó gruñendo y ladrando sobre el brazo del policía. La tensión creció. Yo intentaba explicar, el agente replicaba, y Luna, con todo su pequeño coraje, quería escapar del coche para protegernos. Mi familia, sorprendida, no sabía si contenerla o mediar en la disputa. Fue entonces cuando el jefe del destacamento, observando la escena, ordenó que me dejara continuar el viaje. El sol, como si entendiera que la calma había vuelto, rompió el cerco de nubes y bañó nuevamente los campos. Los girasoles retomaron su juego con Luna, que, como si nada hubiese ocurrido, volvió a asomar la cabeza por la ventanilla. Y así seguimos, con la ruta por delante y la certeza de que, para ella, cada kilómetro era una aventura y cada mirada, una historia. Epílogo. Luna llegó a mi vida como llegan las cosas verdaderas. Sin aviso, pero con la certeza de que siempre habían estado destinadas a encontrarte. Recuerdo la primera vez que me miró. Sus ojos tenían esa mezcla de inocencia y sabiduría que uno solo encuentra en los animales que entienden más de lo que dicen. Su pelaje dorado parecía guardar en cada hebra un reflejo de sol. Y así, sin pedir permiso, se instaló no solo en mi casa, sino en cada rincón de mi rutina. El destino. Mi destino ha marcado con la fatalidad algunos aspectos de mi vida. La desaparición temprana de mis padres cuando yo era una persona muy joven que, en determinado momento, hizo que perdiera el rumbo por carecer de ese faro prodigioso dueño de esa luz que iluminase eternamente mi vida. Esos sufrimientos se fueron fortaleciendo con el paso del tiempo, pero afloraron, sin esperar su manifestación, con un incidente, un rayo de sol llamado Luna. Luna llenó mi corazón, entró en él, sin permiso, lo transformó en latidos resplandecientes y alumbró con ese albor protector muchos aspectos de la vida de mis hijas, la de mi mujer y la mía. La felicidad, esa esencia cuyo valor de virtud no sabemos hasta que la perdemos, tranquilizó sus impulsos hasta que cierto día comenzó con una especie de tos, a la que al principio no le di importancia, hasta que, viendo que no cesaba, la llevé junto con mi hija menor al veterinario. Ese día no atendía por estar enfermo, por lo que la llevamos a otro. Allí la atendió una médica que no advirtió que se trataba de algo grave. Al otro día la llevamos al veterinario que estuvo enfermo. La revisaron, pero vi unas miradas que se cruzaron entre él y la otra médica de preocupación por la gravedad con que estaba evolucionando la enfermedad de Luna. Cuando nos retiramos de la veterinaria, Luna, atada con su correa, caminaba al lado mío. En un momento se da vuelta y con esos ojos tristes me mira. Y es en ese momento que entiendo que con ellos me está diciendo adiós para siempre. Apreté los dientes, lloré para mis adentros. Mi mujer no percibió mi estado de impotencia por no haberla tratado de esa enfermedad antes. Me preguntó qué me pasaba porque percibió algo. Lloré diciendo en voz alta que yo tenía la culpa si se muriera. Trató de consolarme, no pudo, y con la voz entrecortada por el llanto le conté que con la mirada, con sus ojos me decía adiós. Pasaron unos días. Le habían aplicado una serie de medicamentos pero fue en vano. Al mediodía, mientras escribía en mi ordenador una solicitud al banco con que opero, Luna se acurrucó en mis pies. Luego se retiró a la cocina, oí un ruido, me levanté y fui a ver. Luna estaba parada en medio de un charco de orina. Ahí vi a la muerte agazapada, esperando el último estertor. La llamé, se acercó a mí, luego caminó hacia el centro del living. Allí cayó de bruces y murió. Empecé a los gritos. ¡Luna, Luna! Vinieron mi mujer y mi hija menor. La otra hija estaba en la universidad rindiendo un examen.
Las dos la levantaron, y en brazos la mantuvieron cierto tiempo mirándola con ese amor que nunca había visto en mi vida. Estoy transcribiendo su historia, pero tuve que dejar de escribir. Las manos no me responden. Mis dedos pulsan las teclas que quieren. La emoción me invade y hace estragos en mi espíritu. Yo miraba ese cuadro. Mi mujer, mi hija y Luna, y no puedo evadirme de esa imagen que se olvidará cuando ocurra el final de los tiempos. Mi juicio y mi intelecto han sido vulnerados. Mi poder de discernimiento no es el mismo. Dudo de la quinta esencia de las cosas. Dudo del sentido de la vida y la muerte. Mi agudeza de ver el más allá se ha agudizado, y muchas veces esta percepción me ha engañado por ser tan perspicaz. Años han pasado de este desafortunado suceso de mi vida, pero invariablemente acuden a mi mente estas imágenes recurrentes que invaden sin consentimiento mi conciencia, haciendo que mi corazón no resista más estos embates del destino y por lo tanto, la esencia misma de mi existencia se pierda en el laberinto oscuro de mi ser. Edición Antonella Gandini.